Bienvenidos a todos y todas al canal. En el día de hoy os voy a contar una historia verídica, una historia que ocurrió en el barrio de Vallecas, en España. No es una leyenda, no es una exageración, es un caso real, con testigos, con una investigación policial y con un dolor que aún flota en el aire. Todo comenzó con una adolescente llamada Estefanía, una chica normal, inteligente, sociable, que una tarde en el instituto cometió un error fatal. Jugó a la ouija con unas amigas, intentando contactar con el novio fallecido de una compañera. Nadie imaginó lo que estaba a punto de desatarse. A partir de ese día, Estefanía comenzó a comportarse de forma extraña. Tenía visiones, sufría convulsiones, decía ver sombras que la acechaban, hasta que, meses después, murió de forma repentina en el hospital, sin una causa clara, sin una explicación convincente. Pero lo más aterrador vendría después. En la casa familiar comenzaron a suceder cosas que escapaban a toda lógica. Voces en la madrugada, golpes en las paredes, puertas que se abrían solas, cruces que se giraban boca abajo, y lo más perturbador, la sensación constante de que alguien o algo seguía allí. Los fenómenos llegaron a tal punto que la propia policía tuvo que intervenir. Lo que los agentes presenciaron quedó por escrito en un atestado oficial, un documento que aún hoy hiela la sangre. Esta no es una historia para dormir tranquilo, es una advertencia, porque cuando abres una puerta, nunca sabes lo que puede entrar. Todo empezó en el instituto, una mañana cualquiera, de esas en las que nadie imagina que el destino va a torcerse. Estefanía era una chica normal, alegre, con sus altibajos de adolescente, buena estudiante. Nada que hiciera pensar que algo oscuro pudiera acercarse a su vida. Pero en el aula, ese día, algo cambió. Una de sus amigas había perdido recientemente a su novio en un accidente de moto. Tenía el corazón roto y alguien, no se sabe bien quién, tuvo la idea de usar una ouija para intentar contactar con él. Dibujaron el tablero a mano, en un folio, usaron un vaso como indicador. Estaban en los baños del colegio a escondidas. Al principio todo parecía un juego. Risas nerviosas, susurros, bromas para romper el miedo. Pero en algún momento el ambiente se volvió denso, muy frío. El vaso comenzó a moverse de forma errática, como si algo o alguien no quisiera ser molestado. De pronto, una de las profesoras entró en los baños y encontró a las chicas en plena sesión. Se enfadó, gritó y en ese instante el vaso se rompió solo. Estefanía fue la única que se quedó paralizada, mirando fijamente un punto en el aire, como si viera algo que los demás no podían ver. A partir de ese día, no volvió a ser la misma. Por las noches decía sentir una presencia en su habitación. A veces se despertaba gritando. Le costaba respirar, tenía convulsiones. Los médicos no daban con una causa. Pensaban que era epilepsia, pero los exámenes no mostraban nada concluyente. Comenzó a hablar de sombras que se deslizaban por las paredes, de figuras oscuras que se acercaban mientras dormía. Decía que le susurraban cosas al oído. Su mirada ya no era la misma, y lo peor de todo es que nadie en su entorno sabía cómo ayudarla. Durante semanas la familia intentó llevar una vida normal. Estefanía seguía yendo al instituto, aunque con esfuerzo. Sus padres la llevaban a médicos, psicólogos, especialistas, pero nadie sabía qué le pasaba. Le recetaban cosas, le daban explicaciones vagas. Decían que era estrés, adolescencia, quizá alguna crisis emocional, pero lo que sucedía en casa no era normal. Las luces parpadeaban sin razón. En su habitación, la temperatura bajaba sin motivo. Estefanía decía sentir como alguien se sentaba a su lado por las noches, como si una presencia invisible se colara bajo las sábanas
y la observase de cerca. A veces gritaba, no por pesadillas, sino por cosas que según ella estaban allí. Un día su madre la encontró en el pasillo, hablando sola, con los ojos muy abiertos como si estuviera en trance. Cuando logró hacerla reaccionar, Estefanía empezó a llorar. Decía que no quería seguir viendo aquello, que la dejara en paz, que ya no podía más, y entonces, de pronto, todo terminó. Una noche, después de una crisis especialmente intensa, la llevaron de urgencia al hospital. No había fiebre, no había lesiones externas, no había nada que justificara lo que estaba pasando, y sin embargo, Estefanía murió así, sin más. Su corazón simplemente se detuvo. Los médicos no pudieron dar una causa concluyente. La autopsia habló de una muerte súbita, una respuesta poco satisfactoria para una adolescente sana. En la familia el dolor fue inmenso. Nadie entendía nada, nadie podía explicarlo. Era como si algo se hubiera llevado a Estefanía. Y lo más terrible es que, lejos de desaparecer con ella, ese algo parecía haberse quedado en la casa. Después del entierro, la casa quedó en silencio. No era el silencio natural del luto, ni ese que uno acepta tras una pérdida. Era otro tipo de silencio, uno espeso, tenso, como si el aire mismo se negara a moverse. Durante los primeros días, la familia intentó adaptarse, dormir, comer, sobrevivir, pero había algo que no les dejaba. Las cosas empezaron de forma sutil, una puerta que se abría sola, objetos que no estaban donde los habían dejado. Luego vinieron los susurros, voces que se oían por la noche, desde el pasillo o desde la habitación de Estefanía, que permanecía cerrada. El perro de la familia se negaba a entrar en ese cuarto, se quedaba frente a la puerta, gruñendo, con el lomo erizado. Las luces se encendían solas, los crucifijos colgados en las paredes aparecían girados boca abajo. Una noche la madre escuchó un estruendo. Corrió al salón y encontró el mueble principal volcado, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Nadie más estaba despierto. Nadie había podido moverlo. El clima en casa se volvió insoportable. Los niños pequeños lloraban sin razón aparente. Decían que alguien les hablaba desde la oscuridad. El padre, escéptico al principio, comenzó a dudar de su propia cordura. Una noche, mientras estaba solo en el salón, sintió una presencia detrás de él. Al girarse, no había nada, pero el espejo del aparador tenía una marca, como una mano sucia estampada desde dentro. Y entonces Estefanía volvió, no como antes, no como un alma en paz. Algunos miembros de la familia empezaron a verla en sueños, o eso creían, pero otros aseguraban haberla visto de pie al pie de la cama, mirando en silencio. Una de las hermanas pequeñas juró haberla visto una noche, parada en el pasillo, pero su rostro estaba completamente negro, como si una sombra cubriera sus facciones. Lo que fuera que había en esa casa no era su hija, era algo que se había quedado con ellos, algo que había entrado por la puerta equivocada. La noche del 27 de noviembre de 1992, la casa estalló. Los fenómenos habían llegado a un punto insostenible, los golpes eran constantes, las voces más claras, los objetos volaban sin razón. Esa noche la madre, ya al borde del colapso, tomó el teléfono y llamó al 091. No sabía qué decir, solo repitió que algo estaba ocurriendo en su casa, que no era un robo, que no era violencia doméstica, pero que necesitaba ayuda. 4 agentes acudieron al lugar. Al llegar, encontraron a la familia completamente alterada. Los niños lloraban, la madre temblaba. Al principio pensaron que se trataba de una crisis nerviosa, pero al entrar lo entendieron todo. Mientras uno de los policías intentaba calmar a la madre,
Otro inspeccionaba el pasillo. Fue allí donde vio algo imposible, un armario empotrado cuya puerta se abrió violentamente, sin que nadie la tocara. Minutos después, escucharon un estruendo en el salón. Al correr hacia allí vieron como un crucifijo que estaba bien sujeto a la pared había caído, pero no de forma natural. El clavo seguía intacto y el objeto parecía haber sido arrancado hacia arriba. El mismo agente, años después, reconocería que aquella noche vio cosas que no podía explicar. Otro testigo relató que una baba espesa apareció de la nada sobre la mesa del comedor. Nadie supo de dónde había salido, nadie se acercó. El ambiente era irrespirable, el aire tenía un olor denso, húmedo, como a tierra removida o metal oxidado. Aquella noche quedó registrada en un informe oficial, uno que aún hoy puede leerse. En él, los agentes detallaron fenómenos extraños de naturaleza desconocida, pero más allá de lo escrito, lo que vivieron allí marcó a todos los presentes. Uno de los policías confesó, tiempo después, que jamás volvió a entrar a una casa con la luz apagada, porque lo que sintió allí no era de este mundo. Tras la visita de la policía, los fenómenos no se detuvieron. Durante semanas, la familia siguió viviendo entre golpes, voces, pasos en la noche. El miedo ya no era solo a lo que veían, sino a lo que no podían explicar, a la certeza de que la muerte no había cerrado nada, a la posibilidad de que eso que entró en sus vidas aquella tarde en el instituto no tuviera intención de irse. Finalmente, abandonaron la casa. No hubo exorcismo, no hubo final feliz, solo una mudanza precipitada, muebles que quedaron atrás y una habitación, la de Estefanía, que nadie quiso volver a tocar. A día de hoy, algunos vecinos aseguran que la casa sigue allí, que nadie dura demasiado tiempo dentro, que por las noches aún se ven luces encendiéndose solas. La madre de Estefanía nunca dejó de hablar de lo que pasó, y aunque muchos dudaron de su historia, aunque algunos la señalaron como exagerada, los policías que estuvieron aquella noche siempre se mantuvieron en silencio, porque lo que vieron, lo que sintieron, no tenía explicación, y quizá lo más aterrador de todo es que no fue un caso aislado, fue una advertencia de que hay puertas que no deben abrirse, juegos que no deben jugarse, y que a veces el infierno no necesita llamas para hacerse presente. Solo una pregunta mal formulada, solo una adolescente con las manos sobre un vaso, creyendo que todo era un juego.